Recuérdese un poco de historia, que precisamente a Moncácer, a Horacio Vázquez, en esa época, él decía que había que legalizar los extranjeros que aquí hubiesen, porque no podían ser dominicanos. Y eso conllevó precisamente a que después de la invasión norteamericana del 16, conjuntamente que Trujillo era el espía que estaba ahí, que le servía, le dieran el golpe a él, prácticamente la misma situación que estamos viviendo ahora. Pero entonces hay un tema todavía peor si estamos hablando del tema de haitianización, y es el consumo, el costo que representa para el país. Por un lado, la seguridad social, y por otro lado, ¿qué parte de ese costo es haitianización? O sea, pero, por ejemplo, en los hospitales de las fronteras, de 10 camas hay 7 ocupadas por haitianos. ¿En desmedro de quién? De los dominicanos. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y cuántos muchachos hay en la escuela, en esa área? ¿En desmedro de quién? ¿De qué pupitre? ¿Son dominicanos o son haitianos? Como lo están comprobando. Entonces, fíjese usted que además de la haitianización, es precisamente para la fusión, como usted señalara correctamente, de la República Dominicana con Haití. Eso tiene que ver con eso, y por eso nosotros estamos protestando y lo estamos llevando a esas instancias. Okay, hemos entonces planteado claramente la situación que hay con la ilegalidad de esa resolución, porque también, además de todo, existe una ley que regula, en dado caso de que existan temas de malas prácticas, pues para atacar los temas especiales. Esa es otra cosa. Por ejemplo, si vemos eso y nos damos cuenta de lo que eso significa, fíjese usted que es una campaña inconjunta, y por eso le decía que no puede ser aislada. La ley, el tema de la mala práctica. En los últimos 15 años, desde que entró en vigencia la ley de seguridad social, eso se ha multiplicado, quintuplicado, sextuplicado, a la máxima potencia, si te quiere. Por el cúmulo de gente al mismo tiempo que va a buscar servicio. No. Es que en el tiempo que su padre y yo hacíamos medicina, eso cambió. Ya la población no nos ve a nosotros como que antes éramos personas desinteresadas y que trabajábamos. El romanticismo terminó. Eso terminó. Desde que entró esta ley de la seguridad social para acá. ¿Por qué? Las personas son un número ahora. Un número, y los médicos también. Fíjese usted que cambiaron ya no le dicen clínica, son prestadores de servicio. Que dan. Y los médicos, y ahora la gente no son pacientes. Clientes. Son clientes. Entonces, fíjese de dónde viene la cosa. ¿Y quién es que ordena y manda a las clínicas y a los médicos? ¿Usted cree que son las clínicas? ¿Usted cree que son los médicos? No. Usted sabe más que yo de eso porque usted financista. Es el capital financiero. Bueno, hay un tema, hay una inversión ahí, y hay diferentes actores que están interactuando en este proceso, además de la parte estatal, de las clínicas y de los médicos y los pacientes, y es el sector financiero, que tiene mucho que ver con lo que finalmente son las tarifas. Lo que tiene mucho que ver, no, usted es muy benévolo calificando, es el que ordena y manda y decide, que es diferente. Está bien. o sea, entonces fíjese usted que es un problema serio que las clínicas están confrontando y tienen que confrontar conjuntamente con estos ataques. Por eso yo le decía que prácticamente es como si fuera un Estado, como si fuera un terrorismo de Estado. Bueno, cuando yo leí la nota de prensa del desayuno que ustedes tuvieron, pues yo me quedé sorprendido, porque dije, bueno, las ARS que ustedes se estaban quejando en el sentido de la prestancia que tienen ellos en el proceso, el dominio que tienen, parecería que tuvieran un control total, porque yo leía y entendí, y corrígame si estoy equivocado, que ellos son los que le dicen al afiliado a qué médico pueden visitar, a qué centro pueden visitar, pero no más que eso. En adición a esto, pues también ellos son los que dicen si ese procedimiento va o no va, y también dicen si ese medicamento va o no va a ser cubierto. Es decir, que prácticamente tienen un control total del proceso. ¿Usted ve que yo no le mentía? Y yo me preguntaba
¿hasta qué punto se está violentando el tema de la libre empresa con esto? Porque incluso los médicos, ellos como tales, se pueden ver como una empresa, porque ellos viven de eso. Es una empresa. Entonces, el hecho de que yo decida que voy a enviar a un paciente, a un médico y no a otro, yo pudiera estar favoreciendo a un médico en lugar de otro, y eso no pudiera estar afectando. ¿Y qué piensa la Asociación de Especialidades Médicas sobre eso? No, usted ha tocado muchos temas. Te ha hecho ahí un ametrallamiento. Bueno, lo ametrallé. En primer lugar, después, esa ley entró por el neoliberalismo. Por el neoliberalismo que se impuso a partir de los 90, tiene 90 años en el mundo. Guste o no nos guste. Fue ahí cuando esa ley, cuando esos proyectos entró, porque la mano fue aquí. En el mundial. En el mundo entero, ¿verdad? Cuando eso fue impuesto. Y como consecuencia de esa misma entrada, de ese mismo liberalismo, yo estoy entrando en un terreno frente a usted muy movedizo porque usted sabe más que yo de eso. Eso originó, y no sé si le va a gustar, el monopolio. El monopolio del servicio. Entonces, como consecuencia de esa entrada, los médicos entonces en empleados. Esclavos asalariados. Entonces, eso es lo que ha originado todo este tipo de problemas que usted está viendo. Indirectamente los coletazos y esa cuestión, pero es el monopolio. Entonces, por eso quizás la pregunta de las huelgas tiene una respuesta. Porque llega un momento en que la misma clase médica no resiste todos estos temas y llega un momento en que entienden que el paro es una manera de llamar la atención y de que atiendan sus reclamos. Mire, déjeme decirle otra cosa. Yo hoy parece que estoy llevándolo a la contraria. Lo primero es que en parte somos los mismos médicos los culpables, porque no sabemos defender nuestros derechos. Somos temerosos. Y si creen que se confronta la situación, y a veces ellos no dejan de tener razón en algún sitio, porque no tienen la conciencia que si no defienden su derecho, nadie se los va a defender. Son ellos los que tienen que defender su derecho. Entonces, esas protestas que usted ve que son muy tibias y muy mínimas, ya está llegando inclusive al sector privado. Fíjese usted que el colegio médico, dentro de su membresía, hay 8.000 médicos dentro del colegio médico que están en el sector privado. Si usted se pone a ver, ese es el eje principal. Los otros son parte de la tropa, pero ese es el eje principal. 8.000. 8.000 médicos. En todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. Eso es, quizás usted tenga razón y haya visto que dentro del monopolio que ha habido entre 3 o 4 entidades, no me pregunte quiénes son porque no. Yo nunca he oído de esa gente. Ok. De esas 4 entidades, además de esa cuestión, las clínicas, usted sabe que están en muchas de ellas en manos del capital extranjero, que ha sido desplazado. Entonces, monopolio, o sea, globalización. Han vendido sus acciones porque le ha convenido hacer negocio al dueño de la clínica, o porque han hecho una inversión ellos. Porque han quebrado. Porque han quebrado. Vamos a estar claros, vamos a decir las cosas por su nombre. Y entonces estas personas han tratado de relanzar. Han tratado, no, la han comprado. La han comprado. Han comprado el capital accionario. Y otras, y usted la conoce porque usted a veces pasa por su frente, están cerradas. Sí. Y tienen candado. Y tienen la lleva muy alta. Todo eso a partir de eso. No es casual. Entonces nosotros tenemos todas esas desventajas frente a un público que demanda más. O sea que lo que usted me ha planteado hasta ahora ha sido como la superestructura del por qué están ocurriendo estas cosas que la gente no ve. La gente solamente está viendo los efectos y solamente se concentra en quizá combatir algún efecto de eso, cuando en el fondo... Cuando ellos sienten que lo maltratan. Exactamente. Cuando ellos sienten que son maltratados, cuando ellos... si usted paga por un servicio y usted no lo recibe, entonces ellos dicen, pero ¿por qué yo estoy pagando?